Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Como bien decía Coco, estamos trabajando esta serie maravillosa alrededor de la palabra soso, ¿no? Y todas las implicaciones que tiene, porque no es una palabra básica o no es una palabra con un significado único, sino que es una palabra profunda, una palabra que nos habla no solo acerca de una sanidad, algo que puede ocurrir físicamente, sino que también nos habla acerca de una restauración, de libertad, nos habla acerca de salvación. Entonces es una palabra muy profunda y que el autor bíblico la utiliza en casos muy puntuales. Veíamos al inicio de la serie la historia con Zaqueo, la semana pasada vimos la historia de Bartimeo y hoy vamos a ver una historia que es profundísima y que tiene una riqueza enorme de donde podemos sacar muchísimo acerca de la gratitud, porque ese es el tema que vamos a trabajar hoy, la gratitud. Soso es gratitud y es como nosotros podemos empezar a vivir estando agradecidos, reconociendo lo que el Señor ha hecho. Yo pensaba que nosotros esta palabra gracias la tenemos interiorizada, la mencionamos constantemente, ¿no? Decimos gracias, de hecho creo que es una de las primeras palabras que aprendemos a decir. Después de mamá o papá, la otra palabra que aprendemos a decir es gracias. Cuando a nosotros nos dan algo pequeños, nuestra mamá nos dice, ¿cómo se dice? Gracias. Aprendemos a decir, ¿no? Y también pensaba, y aquí las mamás me van a ayudar, me acuerdo una vez que le dije a mi mamá que qué había de comer. ¿Y qué contestan las mamás cuando le preguntan qué hay de comer? Comida, ¿verdad? Eso es lo que hay. Te contestan eso, te dicen ¿qué hay de comer? Comida. O te dicen lo que Dios reparó. Eso es lo que hay, ¿verdad? Y recuerdo que, ya nos sentamos a la mesa, mi mamá me pone el plato y yo hice cara. Yo hice como una cara. Y aquí las mamás me van a ayudar. Mi mamá me dijo, no sea tan malagradecido. Así fue como me dijo mi mamá. Es decir, que había una incapacidad mía para darme cuenta de lo que tenía enfrente. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos para nosotros poder vivir y desarrollar la gratitud. Y es que hay algo que nos estamos perdiendo. Hay algo que no estamos viendo. Hay algo que tenemos enfrente que involucra la participación de Dios y nosotros no lo vemos. No lo vemos. Entonces la idea con esta historia que vamos a estudiar, que vamos a leer, es cómo nosotros podemos empezar a desarrollar la gratitud. Cómo nosotros podemos ser sensibles, desarrollar no solo nuestros ojos, sino nuestra mente y nuestro corazón para empezar a ver lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y que eso no nos resulte ajeno. Así que yo les voy a pedir que si usted tiene su Biblia por ahí, podamos ir a Lucas capítulo 17. Si usted la tiene en físico, buenísimo, si no en su celular, y también nosotros la proyectamos en las pantallas, entonces usted lo va a poder ver ahí. Pero yo soy más fan de la Biblia física. Así que bueno, Lucas 17, versículo 11, leo la historia para ustedes, dice lo siguiente: un día, siguiendo por su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha soso. Aquí es donde aparece esta palabra. Entonces la idea con este pasaje es que podamos extraer de él todo lo que nos enseña acerca de la gratitud. Pero antes de entrar de lleno al pasaje, a mí me gustaría que conociéramos un poco acerca del contexto
de lo que implicaba ser leproso en la época. Porque si nosotros entendemos lo que implicaba ser leproso en esa época, entonces todavía se vuelve mayor lo que Jesús hizo. O sea, entendemos mejor la obra de Jesús sobre la vida de estas personas. Y es que tener lepra era una situación sumamente compleja. Era difícil las repercusiones de tener lepra, lo que le tocaba a esta persona, ¿no? Pero una de las cosas principales es que el estar enfermo estaba asociado con el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona estaba enferma o estaba atravesando momentos complicados, difíciles, las cosas no le salían, lo que la gente pensaba es: este pecó, este hizo algo, todas estas cosas le están pasando porque esta persona pecó. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Job, ¿no? Job, este hombre al que le sucede desgracia tras desgracia tras desgracia. Y cuando llegan los amigos, ¿qué dicen los amigos? O sea, ¿qué es lo que los amigos quieren dar a entender? Es: vos hiciste algo. O sea, si todas estas cosas te están pasando, es porque vos hiciste algo. Porque eso era lo que decía la lógica. Si te están pasando estas cosas malas, es porque pecaste. O podemos recordar en Juan 9. ¿Recuerdan esa historia? Jesús se topa a un ciego de nacimiento con sus discípulos. Y los discípulos le preguntan a Jesús: Jesús, ¿quién pecó? ¿Quién pecó para que este hombre esté ciego? ¿Pecaron sus papás o pecó él? Porque la lógica era la siguiente: si a vos te va mal, si las cosas no te salen, si estás padeciendo alguna enfermedad, es porque desobedeciste. Algo hiciste mal, algo hiciste mal. Pero si a vos te va bien, las cosas te salen y todo va perfecto, es porque estás obedeciendo. Entonces vean lo crudo que era para estas personas, porque no solo tenían que lidiar con la etiqueta de que estaban enfermos, sino ahora también con la etiqueta de que habían sido pecadores. Pero esta enfermedad era todavía más difícil el trato, porque lo que hacían era exiliarlos. No podían estar entre las personas sanas. Ellos tenían que vivir a las afueras de la ciudad. Según el pasaje, ¿a dónde se los encuentra Jesús? Dice que Jesús estaba por entrar a la ciudad. Jesús estaba por entrar a la ciudad cuando se los topa a todos. Ellos tenían que vivir afuera. Y se topa un grupo que no me parece extraño, porque imagínense lo que es: que nadie te quiera ver, que nadie te quiera tocar, que nadie quiera estar cerca de vos. Claro, te empezás a juntar con las personas que sos como vos. Hacían comunidad entre ellos. Después el pasaje lo que nos dice es que le gritan a Jesús a la distancia. Dice que le gritaron a la distancia. ¿Por qué? Porque la tradición lo que decía es que uno solo podía estar a 5 metros de distancia de un leproso. Esa era la distancia que se tenía que respetar. Inclusive hay escritos que dicen que la distancia podía ser de 50 metros si el viento estaba a favor de ellos. Y que si ese leproso se acercaba a nosotros, nosotros teníamos todo el derecho de apedrearlo, de tirarle piedras para alejarlo. Entonces vean que no era una condición fácil, no era una condición sencilla. Y después Jesús les dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. Y uno dice: ¿por qué no se presentan ante el doctor, ante el médico? No, Jesús les dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. Porque el sacerdote era el único que podía decir si vos y yo, si habíamos estado enfermos, podíamos volver a ser parte de la comunidad. Y el sacrificio de purificación era algo lindísimo. Dice que la persona que había sido declarada sana ahora tenía que llevar 2 pichones de paloma. Uno de los pichones era sacrificado y el otro era puesto en libertad. Y es una analogía hermosa, porque lo que querían comunicar es que la persona moría a su condición, moría a su enfermedad y ahora era libre. Eso significaba el rito. Jesús les dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. Y dice que mientras van, todos quedan sanos, pero solo uno se devuelve a agradecerle a Jesús. Y la intención de esta mañana, ya voy a decir la intención, chicos, porque como sirven jóvenes,
Estaba pensando en los adolescentes. No importa, lo decimos igual. La intención, chicos, es que esta mañana nosotros podamos ser como ese samaritano que sí se devolvió, que sí reconoció la intervención de Dios y lo que Él es capaz de hacer. Esa es la intención del día de hoy. Así que acompáñenme a orar y le entramos de lleno al pasaje. Señor Jesús, esta mañana abrimos tu palabra, expectantes de lo que tienes que enseñarnos, anhelando poder aprender de ella, que esta cale en nuestros corazones. Venimos a ella, Señor, con la sed suficiente para que transforme nuestras vidas. Yo te pido que no nos quedemos en lo aprendido, sino también que lo podamos practicar. Que en nuestra vida, Señor, en nuestra cotidianidad podamos mostrarnos agradecidos por lo que has hecho. Bendecimos esta casa, Señor. No damos por sentado el hecho de poder estar hoy acá reunidos, estudiando acerca de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por esta casa. Gracias por esta iglesia. Ilumínanos en este transitar que vamos a hacer por este pasaje. En tu nombre santo. Amén y amén. Entonces vamos a estudiar a 3 personajes principales en la historia. El primer personaje que vamos a estudiar va a ser un grupo, y es el grupo de los 9, ¿ok? Nos vamos a centrar en ellos, y de ellos vamos a analizar 2 actitudes que tuvieron, 2 actitudes que quizás usted y yo tenemos, y que la idea es que podamos desarraigarnos de eso. La primera de ellas es que su gratitud, su fe, su relación con Dios es circunstancial. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, este grupo de personas, se acerca a Dios dependiendo de la circunstancia y de lo que le está sucediendo hoy. O sea, dependiendo de mi realidad hoy, entonces yo me acerco al Señor o no me acerco a Él. Dice el versículo 13 que le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque su realidad y su situación lo ameritaba. Es decir, estoy enfermo, estoy lejos, estoy marginado de la sociedad, y hay alguien que puede sanarme. Y como sé que hay alguien que puede sanarme, entonces le busco, me acerco a Él. Es esta idea de que Dios es como nuestro 911. O sea, lo usamos muy poco. ¿Y cuándo lo usamos? Cuando hay una emergencia. Cuando hay una emergencia, cuando hay una situación, cuando tenemos el agua hasta el cuello, cuando el negocio no salió, cuando nos despidieron, cuando nuestra familia se está quebrando, cuando somos incapaces de hablarnos como familia, entre hermanos, cuando mis hijos no me quieren ni volver a ver, entonces ahí sí, porque mi situación lo amerita. Porque la realidad sí amerita que me acerque a Jesús. Pero conocemos la historia. De esos 10, ninguno se devuelve. ¿Por qué? Porque cuando la realidad cambia, entonces ahí ya no es necesario. Ahí ya no le busco porque estoy bien. Las cosas están saliendo. Están funcionando las cosas. ¿Saben qué es lo más peligroso de esto? Que esta es justamente la tesis del diablo en Job. O sea, en Job conocemos la historia. Dios está en el cielo, dice que se presenta el diablo y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto a ese hombre? Ese hombre es bueno, es íntegro. No hay nadie en la tierra que sea como él. Él me adora, él me alaba. Y el diablo le dice lo siguiente. En el versículo 11, capítulo 1, le dice: pero extiende la mano y daña lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Y en el capítulo 2, después de que el Señor le quitó todo, en el capítulo 2, y Dios le dice otra vez al diablo: viste, se mantuvo íntegro, se mantuvo alabándome. El diablo le dice: pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Claro, porque la tesis del diablo es que dependiendo de nuestras circunstancias nosotros nos acercamos o no a Dios. Es decir, que
Lo que él quiere decir es que si usted y yo la estamos pasando mal, las cosas no nos están saliendo, estamos sufriendo, el mundo se está desboronando, entonces nos peleamos con Dios. No queremos saber nada con Dios. Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué todas conmigo? ¿Por qué estás en contra mía? Eso es lo que está sosteniendo el diablo. Y eso es lo que vemos en la historia. Que cuando estoy mal, que cuando estuve en una condición, ahí sí grité. Pero que cuando estuve bien, no volví. Hay un caso todavía más poderoso en la Biblia. Y es el caso del faraón. No sé si recuerdan, cuando Moisés está tratando de sacar a todo el pueblo y empiezan las plagas. Hay una plaga muy fuerte que es la plaga del granizo. Dice que caía granizo al punto de que arruinó los campos, al punto de que mató gente, al punto de que destruyó los árboles. Y vean lo que dice el faraón en esa situación. Viendo que el imperio se está cayendo, que todo está siendo destruido, vean lo que dice el faraón en Éxodo 9:27. Dice: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras yo y también mi pueblo hemos actuado mal. El faraón dice: Señor, el Señor ha actuado con justicia. Él ha hecho lo que es correcto. Yo he pecado. Yo he actuado mal. Claro, salía a ver a la ventana y se estaba destruyendo todo. Dice que después de que él dice eso y que Moisés y Aarón salen, dice que la plaga cesó. No llovió granizo más. Y después de eso dice que el faraón endureció su corazón. Volvió a endurecer su corazón. Usted y yo debemos buscarlo siempre, siempre. Nuestra fe, nuestra gratitud hacia Dios no puede ni debe estar sujeta a las circunstancias. Le buscamos porque le reconocemos. Y esto fue algo en lo que fallaron estos 9 leprosos. Y saben, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros decimos: yo soy el samaritano. O sea, yo soy el que me devuelvo. Nosotros siempre nos identificamos con el bueno de la película. Yo soy el samaritano. Yo sí agradezco, yo soy el que me devuelvo. O con la historia del faraón, nosotros decimos: no, yo soy Moisés. O sea, yo soy el que va a hablar, yo soy el que dice: libera a mi pueblo, algo así. La mayoría de veces no es así. La mayoría de veces somos como esos que no se devolvieron. No le reconocemos y le buscamos cuando tenemos el agua hasta el cuello. Ahí sí me acuerdo, ahí sí le busco. La segunda actitud que tienen estos 9 es que hay una incapacidad de reconocer a Dios. Hay una incapacidad de reconocer a Dios, la obra de Dios, la intervención de Dios en sus vidas. Hay una miopía, no pueden ver eso. Dice que cuando iban camino hacia donde el sacerdote quedaron limpios. Y la pregunta es: ninguno, cuando se vio limpio, cuando vio que no había nada en su cuerpo, ninguno recordó por qué había sido. ¿Cuál había sido la razón por la que ahora estaban limpios? Hay una incapacidad para ver la mano de Dios detrás de lo que nos está sucediendo, detrás de lo que estamos viviendo. No podemos verlo, y muchas veces puede ser por cuestión de orgullo, ¿verdad? Muchas veces yo puedo llegar a pensar: bueno, lo bueno que me está sucediendo, lo maravilloso que me está sucediendo en mi vida es porque soy yo, por mis capacidades, por mis habilidades, porque he trabajado duro. Y sí, usted tiene una responsabilidad, pero no se nos debe olvidar de que hay alguien quien sustenta todo. Hay alguien que está ahí cuidándonos, amándonos, protegiéndonos. Y a veces llegamos a pensar que es por nuestras capacidades. Pablo decía: no es que nosotros nos consideremos competentes, es que nuestra capacidad viene de Dios. Y a veces nuestro orgullo hace justamente eso.
que nos ceguemos, que no veamos la mano de Dios detrás de lo que nos está sucediendo, que Él está ahí. O quizás puede ser que nos acostumbramos. Llegó un punto donde vos te acostumbraste a las cosas que suceden, donde todo ya te resulta normal, cotidiano. Llegó un punto donde, no sé, el tener comida en tu casa resultó algo normal, cotidiano. El hecho de que hoy salgas de acá y vayas a tu casa y tengas un lugar donde estar, se volvió normal, se volvió cotidiano. El hecho de que tengas personas a tu lado, que tengas una familia que te ama, que te acompaña, gente que se importa por vos, se volvió cotidiano, se volvió normal. Y como se volvió normal, dejó de ser extraordinario para nosotros. Perdimos la capacidad de ver a Dios detrás de esas cosas. Y estos 9 leprosos se vieron sanos y fueron incapaces de reconocer la mano de Dios. Saben, hay un personaje en la Biblia que le pareció, que le pasó algo parecido. Y es de los versículos que a mí más me da miedo. Hay versículos que dan miedo, no sé si les ha pasado. Ustedes leen la Biblia y hay versículos que asustan. Que uno dice como, qué fuerte esto que estoy leyendo, es muy fuerte. A mí en los campamentos de jóvenes, para ellos es Apocalipsis. O sea, llegamos a la noche y quieren hablar de Apocalipsis y quieren ver Apocalipsis y no se duermen. No se duermen porque quieren saber todo el Apocalipsis, tienen miedo, todo así. Uno les habla de Levítico y se duermen todos. Nadie quiere saber nada, pero les hablas de Apocalipsis y pelan los ojos y quieren saber todos y están asustados y todo. Pero para mí hay pasajes que dan miedo, que asustan montones. Y lo encontramos en Jueces. Y tiene que ver con Sansón, porque Sansón había sido escogido para ser un libertador de Israel. El Señor lo había dotado. Tenía una fuerza sobrehumana. El Espíritu reposaba sobre él. Para eso había sido escogido. Pero Sansón empezó a acostumbrarse a las cosas. Empezó a normalizar las cosas, a darlas por sentado. Y cuenta la historia que un día estaba durmiendo y los filisteos estaban esperando ese momento para agarrarlo. Estaban esperando ese momento para tirársele encima. Y Jueces 16:20 dice lo siguiente. Dice que Sansón se despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Hay un momento en nuestra vida que damos las cosas por sentado, que nos resultaron cotidianas. A Sansón le pasó eso. Sansón dijo: ¿cuántas veces ya me he quitado a todos estos de encima? ¿Cuántas veces he ganado? ¿Cuántas veces he salido victorioso de esto? Pensó que era por sus fuerzas, por sus capacidades. Y no se dio cuenta que el Señor ya no estaba allí. Y eso nos puede pasar a usted y a mí. Que nuestro orgullo o la incapacidad para verlo nos haga pensar que lo que nos está pasando es por nosotros. Y nos olvidemos de que hay alguien que nos quiere cuidar, que es quien sustenta todo, quien es que trabaja por nosotros. Y ese es Dios. Y estos se olvidaron de que había sido Dios. Así que usted y yo tenemos que desarrollar esa sensibilidad, abrir nuestros ojos y darnos cuenta. Ya después de haberle dado palo a los 9, vamos a entrar a otro personaje, ¿ok? Y este es el que sí se devolvió, el samaritano que sí se devolvió. Este es el segundo personaje que vamos a ver, porque él tiene 2 actitudes que usted y yo debemos de aprender, que debemos de practicar. Y la primera es que él conoce la verdadera bendición. O sea, él se dio cuenta de dónde está la verdadera bendición.
de dónde está, que la sanidad no era suficiente. Él quería al Dios que sana. Que el milagro no era suficiente. Él quería al Dios que puede hacer milagros. Él quería ese vínculo. Y es que la sanidad o el milagro no es el fin último. Ese no es el fin último. O sea, Dios no nos bendice por bendecirnos nada más, porque ese es el fin último. La sanidad o el milagro era un medio para nosotros acercarnos a Él, para nosotros buscarle, para nosotros reconocerle. Esa es la verdadera bendición. Cuando yo me doy cuenta que sí, que el Señor me puede bendecir, que sí, que el Señor puede hacer cosas, pero que esa no es mi prioridad, que yo no le busco a Dios por eso, le busco porque sé quién es Él. Dice que el samaritano volvió y puso su rostro en la tierra cerca de sus pies. Eso es reconocer ante quién estoy. Él se dio cuenta que la sanidad física, el verse su piel limpia, no era suficiente, que había algo mejor, que había algo mayor. Saben, gloria a Dios por las bendiciones. Y estoy seguro que si aquí abrimos el micrófono para que cada uno de nosotros cuente lo que el Señor ha hecho por nosotros, o cómo el Señor de alguna u otra forma ha actuado en nuestras vidas, no saldríamos más, nos quedaríamos acá. Pero no se quede con eso. No se quede con eso. Eso fue un medio, un vehículo. ¿Para qué? Para que siempre fijemos nuestra mirada en Dios, para que nuestro corazón esté cerca de Él, para que le busquemos compasión. Porque ¿saben qué? Jesús se dio cuenta de esto. Jesús se dio cuenta que había gente que le seguía por el milagro, que le seguía por la señal, que le seguía por lo que Él podía darle. En Juan 6 dice que Jesús hizo una multiplicación de panes. Cerca de 5,000 personas quedaron llenas. Y dice que Jesús se fue y que la gente lo empezó a seguir, que todo el mundo lo seguía. Él se dio cuenta que ahora había un montón de personas persiguiéndolo, ¿verdad? Detrás de Él, producto de que habían comido. Y vean lo que le dice Jesús en Juan 6:26 a este grupo de personas. Le dice: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Ustedes me buscan porque comieron pan hasta llenarse. Ahí es donde está el corazón de ustedes, les dice. Y entonces este grupo de personas que lo estaba siguiendo por eso, en el versículo 30 les dice: ¿y qué señal milagrosa harás para que nosotros la veamos y creamos? O sea, venían de alimentarse. Y dice: danos otra señal. ¿Qué señal puedes darnos ahora para que creamos en vos? Le dicen: nuestros antepasados, a ellos les dieron maná en el desierto. A ellos les dieron maná en el desierto. ¿Qué puedes hacer vos más por nosotros? Y Jesús identifica eso, y en el versículo 35 Él lo que les dice es: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, ni volverá a tener sed. Lo que Jesús les dice: ustedes están buscando pan y puede ser que se vayan a llenar, pero yo soy el pan de vida. Yo soy al que tienen que buscar. Yo soy al que tienen que estar cerca. Porque si ustedes se alimentan de mí, si ustedes buscan construir una relación conmigo, estar cerca mío, ustedes no van a volver a tener hambre. Yo soy la razón. Yo soy la razón. No es el milagro, la bendición, que gloria a Dios por eso, pero no es eso. Soy yo. Soy yo lo que les está diciendo Jesús. Nunca más van a volver a tener hambre. Nunca más van a volver a tener sed. ¿Y sabe cuál es la reacción de la gente? Un versículo con un número peligroso. Juan 6:6, ¿verdad? Es el versículo este. Juan capítulo 6, versículo 66 dice lo siguiente. Dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos le dieron la espalda y lo abandonaron. Eso es lo que dice. Muchos de sus discípulos en ese momento le dieron la espalda y lo abandonaron. Y en el versículo 67 Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice: ustedes también quieren irse, ustedes también quieren marcharse.
Y Pedro, que lo conocemos, una de cal y otra de arena, ¿verdad? A veces está una buena, a veces está una mala. En este caso, Pedro le dice lo siguiente: ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más iremos? Pedro y el samaritano reconocieron la verdadera bendición. Y hoy cabe preguntarnos, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es lo que nos convoca hoy el estar acá? Debe ser reconocer que no podemos ir a otro lugar porque solo Él puede darnos palabras de vida eterna. Que la verdadera bendición no es el milagro. La verdadera bendición es Jesús mismo. Es que Él nos ama, es que Él nos abraza y que Él nos quiere cuidar. Esa, iglesia, esa es la verdadera bendición. Y al igual que ese samaritano, nosotros debemos de reconocerle y buscarle a Él. Y la segunda actitud que tuvo este samaritano es que él agradece. Y puede parecer obvio, ¿verdad? Claro, la enseñanza se llama Sosos de Gratitud. Es obvio que esa es la mejor actitud. Pero fíjense que para mí no es tan obvio. Fíjense que no es tan obvio que nosotros agradezcamos. Fíjense que en el pasaje de 10 personas, solo uno lo hace. Solo uno agradece. Y aquí también cabe preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que volvimos a ver al cielo y agradecimos? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: Señor, gracias? Gracias por mi trabajo. Quizás no nos guste, quizás sea pesado, Señor, pero gracias por mi trabajo. Señor, gracias por mi familia. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Inclusive más crudo: Señor, gracias por esta situación compleja que estoy viviendo. Gracias porque a pesar de que no la entienda, yo sé que vos no me vas a soltar. Yo sé que vos vas a estar ahí. ¿Cuándo fue la última vez que agradecimos? Porque quizás lo damos por sentado. No lo hemos hecho. Y la gratitud no solo se practica de manera vertical. No es solo agradecerle a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a la persona que tienes al lado? A tu esposa, a tu esposo, a tu mamá, a tu papá, a tus hijos. De las cosas más cotidianas, de las cosas más básicas. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste gracias? Porque cuando nosotros practicamos la gratitud, las cosas cambian. Las cosas cambian. Cuando yo empiezo a vivir en gratitud, en contentamiento, las cosas cambian. Yo le reto a que lo haga en su hogar, en su casa. Empieza a practicar la gratitud y dése cuenta cómo las cosas empiezan a cambiar. Hay un versículo maravilloso en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Y el pasaje lo que nos dice es: estén siempre alegres. Que no habla de que siempre vamos a estar felices, de que siempre vamos a estar sonriendo. No, habla de una actitud. Habla de un contentamiento. Es decir, de estar agradecido con lo que tenemos, con lo que el Señor ha dado. Dice: oren sin cesar. Mantengamos esa relación con Dios. Acerquémonos a Dios, profundicemos en nuestra relación con Dios. Y cierra diciendo el pasaje: den gracias a Dios en toda situación. Es decir, seamos agradecidos en toda situación. Volvamos a ver al cielo y agradezcamos, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Que vivamos agradecidos. ¿Y sabe cuál es la mejor forma para desarrollar la gratitud? Es darme cuenta de quién soy yo. El samaritano cayó rostro en tierra. Eso es una señal de
de reconocimiento, de rendición. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. Cuando yo soy consciente de quién soy yo, de mi condición, y estoy consciente de a quién tengo enfrente, es muchísimo más sencillo practicar la gratitud, porque me doy cuenta y soy consciente de quién es Él, y de que lo que yo tengo, y de que lo que el Señor me ha bendecido viene de Él y no por mí. Entonces agradezco, doy gracias a Dios por eso, porque la gratitud al final exalta a Dios, reconoce a Dios. Cuando vos sos bueno en algo y alguien llega y te dice: hey, qué bueno que sos en eso, sos extraordinario, sos excelente, y vos decís gracias a Dios, aunque suene a muletilla, y vos decís gracias a Dios, lo que vos estás haciendo es apuntar a esa persona a quien verdaderamente es la fuente, a quien verdaderamente es la razón. Cuando alguien te dice algo bueno y vos decís gloria a Dios o gracias a Dios por eso, nosotros apuntamos a las personas a quien verdaderamente es la fuente. Y para terminar, el personaje más importante de la historia, el epicentro no solo de esta historia, sino el epicentro de la Biblia, el epicentro de nuestra fe, Jesús. Y aquí con Jesús hay dos características o dos actitudes que yo rescato. Y la primera es que a Dios no le asusta nuestra condición. ¿Recuerdan al inicio cómo se trataba a los leprosos? Todo el trato que tenían hacia los leprosos. Vean, yo les aseguro algo. Si Jesús hubiese seguido de lejos, si Jesús no hace nada, los ignora, no responde, no dice nada, no pasa nada. No pasa nada. Porque ese era el trato que se le daba a ellos. Todos reaccionaban con los leprosos de esa manera. No pasa nada. No pasa nada. Pero nuestro Dios no ignora. Él no ignora. Y a Él no le asusta nuestra condición. Donde otros hubiesen sentido miedo, donde otros hubiesen tirado piedras, a Él no le asusta su condición y la mía. Hay un texto en Lucas 5 maravilloso, es una sanación de un leproso también, pero esta vez Jesús lo sana diferente. Dice que el leproso estaba ahí, dice que Jesús se acercó a él. Y recuerdan, uno no se podía acercar a más de 5 metros. Entonces imagínense lo que es para un leproso. Pongámonos en los zapatos de esta persona. Imagínense, usted muchísimo tiempo sin tocar a nadie, usted ve cómo la gente te ve, cómo la gente cuando te ve ahí se aleja, te corta el rostro, no te vuelve a ver. O sea, vivís en eso y ves que hay un hombre que se te queda viendo y ves que en esa mirada no hay asco, ves que en esa mirada no hay enojo, ves que en esa mirada no hay nada. Y ese hombre rompe la barrera de los 5 metros. Y ahora está a 2 metros. Y ahora está a 1 metro. Y dice el texto que ese hombre se acerca al leproso, que Jesús se acerca al leproso. Y dice que le pone la mano encima. Ustedes que nunca habían recibido un toque, que tenían años sin que alguien los tocara, ahora tienen a una persona enfrente que les pone la mano encima y que los sana. Y quizás usted no esté sufriendo de lepra como ese hombre, pero usted y yo sí tenemos un montón de otras cosas en las que nos hemos fallado, equivocado, lastimado y herido. Pero lo maravilloso de esto es que a Él no le asusta nuestra condición y que Él tomó la iniciativa de acercarse y tocarnos. Cuando usted tocaba a un leproso, usted pasaba a ser impuro. Y Él decidió hacerse impuro para hacernos puros a nosotros. Y esa es la razón por la que estamos hoy acá y por la que estamos agradecidos. Yo no conozco su historia. No conozco por lo que usted ha pasado. No conozco sus luchas. No conozco eso que cargamos, eso que nos duele. Pero sí conozco a alguien que no le asusta eso.
Sí conozco a alguien que hoy quiere sanarte, que hoy quiere el soso para tu vida, que es una transformación completa de corazón, de mente. Sí sé de alguien que quiere eso. Y ese es nuestro Señor. Y a Él es a quien nos adoramos y a Él es a quien damos gloria a nosotros. El diablo quiere decirte, no grites, no digas nada, no, a los leprosos no hables, déjalo que siga de largo, no incomodes a la gente. Este es el mejor lugar para ser honestos con nosotros. Este es el mejor lugar para alzar la mano y decir, estoy pasando por esto, esto me duele, no puedo más con esto. Este es el mejor lugar. Así que si al Señor no le asusta tu condición, no permitas que la vergüenza, no permitas que la timidez te robe la oportunidad de encontrar esa transformación en vos. Y la última es que el Señor espera una respuesta de nosotros. Porque hubieron dos respuestas en la historia. Hubieron unos que decidieron no devolverse y hubo uno que decidió devolverse. El Señor espera una respuesta de parte tuya y de parte mía. Y eso te toca a vos. La respuesta que vos le quieras dar a Dios es algo que te toca a vos. Pero Él sí está esperando que desarrollemos esta gratitud hacia Él. Que cuando yo me encuentre sano, vuelva como ese samaritano que regresó. Quiero cerrar con esta historia. Habían 3 amigos que vivían en una situación muy complicada, una ciudad muy complicada. Era Sadrach, Mesach y Abednego. Y resulta que a estos 3 lo que le dicen es: ustedes tienen que adorar a otro hombre. A otro Dios, perdón. Ustedes tienen que adorar a otro Dios. Si ustedes no adoran a este Dios, entonces nosotros los vamos a arrojar a ustedes en el horno de fuego. O sea, nosotros, si ustedes no toman esa decisión ya, entonces nosotros los vamos a arrojar a ustedes en el horno de fuego. Y así como hay versículos que asustan, que leemos y que nos asustan, hay versículos que leemos y que nos dan esperanza y que nos dan fuerza y que alimentan nuestro espíritu. Y dicen el capítulo 3 de Daniel que estos hombres volvieron a ver a las autoridades y le dijeron: ¿sabes? Nuestro Dios, mi Dios, Él puede salvarnos de las llamas. O sea, yo conozco a mi Dios y yo sé que Él puede salvarme de las llamas. Yo sé que Él lo puede hacer. Pero aún si eso no llegase a pasar, aún si eso no ocurriese, no nos vamos a arrodillar ante nadie. Y es que esos son hombres que reconocen dónde está la verdadera bendición. Que saben que aunque el Señor se tarde en actuar, aunque el Señor no actúe, saben quién es Él, de lo que es capaz de Él. Y sabe que su esperanza está puesta en Él. Y cuando yo sé quién es Él, entonces yo puedo desarrollar la gratitud. Que el Señor nos permita hoy reconocer quiénes somos y reconocer quién es Él y vivir agradecidos día a día, porque hubo alguien que nos amó y hubo alguien que no le asustó su condición y que decidió sanarlo y que decidió darle el soso en su vida. Pongámonos de pie
y oremos. Tomémonos este momento para orarle a Dios. Y quiero que me acompañen. Son dos peticiones sencillas que le vamos a hacer al Señor hoy. Señor Jesús, la primera petición que queremos hacerte, Señor, es: quiero pedirte perdón si alguna vez pensé que era por mis capacidades, o si alguna vez normalicé lo que vos haces, tu actuar en mi vida, Señor. Te pido perdón si alguna vez pensé que era por mis fuerzas. Señor, ayúdame a buscarte, a reconocer que la verdadera bendición sos vos. Y la segunda petición que te hago, Señor, es que podamos empezar a vivir en gratitud. Señor, que yo pueda levantar mi rostro al cielo y darte gracias por lo que haces, pero más importante, por quién sos. Porque ha sido claro y evidente que me has acompañado, que no me has dejado y que nunca te asustó mi condición. Nunca le tuviste miedo a mi suciedad. Nunca le tuviste miedo a mis errores y a mis fallas. Y decidiste sanarme. Decidiste traer el soso a mi vida. Y por esta y muchas razones más, Señor, estamos agradecidos a vos. Señor, gracias. Decimos: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por quien sos vos. Demos el esplendor. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto estás de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande, vamos más fuerte, cuán grande, vamos. Cuán grande, y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Terminemos le dando de gloria a tu nombre. Tu nombre es Sobre todo Él es digno. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Que Dios los bendiga.
Que el Señor nos acompañe en este fin de semana. Gracias, gracias de verdad por acompañarnos.